Gracias, con su venia, señor presidente. Quiero saludar, por supuesto, al gobernador de Hidalgo, al señor Julio Menchaca, que hoy nos acompaña. Saludar también a Heriberto Galindo, ex senador, ex embajador de México en Cuba, expresidente de esta Cámara de Diputados, y quien hace algunas legislaturas hiciera también el esfuerzo de promover la inscripción de don Gilberto Bosque Saldívar en el muro de honor de esta soberanía. En 1988, el gobernador del estado de Puebla, Mariano Piña Olaya, pidió hacerle saber a don Gilberto Bosque Saldívar su intención de inscribir su nombre con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado. La respuesta de don Gilberto Bosque Saldívar, quien todavía vivía en ese año, habría de sorprender al Ejecutivo poblano, pues don Gilberto Bosque Saldívar de manera inicial respondió de manera tajante: de ninguna manera, yo no podría compartir ningún muro con un asesino. Y se refería a Maximino Ávila Camacho, don Gilberto Bosque Saldívar. En esas épocas, sin que mediara decreto alguno, una noche el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado poblano, a fin de resolver el diferendo y cumplir con la solicitud del Ejecutivo Estatal, tuvo a bien retirar el nombre del otrora gobernador y general Ávila Camacho. A fin que resuelto ese impedimento, se le comunicó a don Gilberto Bosque Saldívar que la mesa estaba puesta para honrarlo como su estado lo merecía. El historiador Rodolfo Pacheco Pulido consigna en el libro sobre el muro de honor del Congreso del Estado: a la fecha, en ninguno de los 4 paneles aparece el nombre del general Maximino Ávila Camacho, y no se puede obtener información de cuándo fueron retiradas las letras respectivas, a pesar de que existe un decreto para su inscripción. Yo estoy cierto de que don Gilberto Bosque Saldívar habría aceptado la distinción que hoy estamos rindiéndole en esta soberanía, pero también estoy cierto de que en su mensaje nos habría de enfatizar la importancia de defender la independencia del Poder Legislativo. Don Gilberto Bosque Saldívar, con apenas 18 años, participó en la rebelión antirreeleccionista de Aquiles Cerdán. En virtud de que el inicio de la revolución se adelantó 2 días al levantamiento planteado para el día 20 de noviembre, Gilberto Bosque Saldívar no se encontraba en la casa de los hermanos Cerdán durante la balacera. Permanente luchador contra los abusos del poder, formó y dirigió un sector estudiantil y magisterial contra Victoriano Huerta. Organizó también y compartió el mando del Cuerpo de Voluntarios de San Carlos para oponerse a la invasión estadounidense del puerto de Veracruz. Fue diputado local constituyente de Puebla en 1917 con apenas 25 años. Y yo quiero rescatar 4 anécdotas de los debates de aquella legislatura. Una de las constantes del quehacer legislativo de Bosque Saldívar fue su afanosa lucha en favor de la división de poderes. El joven legislador poblano siempre defendió la independencia del poder legislativo. Un ejemplo del anterior se presentó en septiembre de 1917. El gobernador del estado en ese entonces, el presidente municipal de la capital, secundados por algunos diputados locales, propusieron que la primera lectura pública y juramento de la nueva Constitución local se realizara como parte de las celebraciones patrias fuera del recinto legislativo. Don Gilberto Bosque Saldívar, de manera enfática, sugirió que la protesta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla debía de realizarse en el recinto legislativo. Así que urgió al gobernador, los diputados locales, magistrados y alcaldes a acudir a esa soberanía. Escrupuloso guardián del procedimiento legislativo, ante la propuesta en otro momento del presidente de la comisión correspondiente, dictaminadora del proyecto de Constitución Política de 1917, argumentando que los trabajos del dictamen eran laboriosos y extensos, quien estaba suplicando a la Asamblea que se le permitiera presentar el dictamen de la Constitución por capítulos, Gilberto Bosque Saldívar solicitó hacer uso de la voz nuevamente con mucho énfasis, para argumentar que dicha propuesta significaba una violación al procedimiento,
pues las normas mexicanas jurídicas establecen que la discusión legislativa debe darse de lo general a lo particular, lográndose respetar el adecuado trámite legislativo. Participó activamente en los debates para argumentar que se le retiraran al gobernador del estado las facultades extraordinarias que el propio Congreso de la entidad le había conferido. Cito textual: esas facultades que pretendemos se quiten son pertenecientes a la Cámara. Nosotros las hemos delegado y por tal motivo tenemos derecho a reclamarlas, porque nos pertenecen. Dichas facultades no convienen a los intereses del Ejecutivo, sino más bien convienen a los intereses de esta Asamblea. Don Gilberto Bosque Saldívar fue un precursor de la transparencia legislativa. Cuando 3 diputados de aquella legislatura propusieron que se incinerara el libro de actas de las sesiones secretas del constituyente poblano y se mandara a reescribir otro ejemplar con el pretexto de que la letra fuera legible y se corrigieran los posibles errores o faltas de ortografía y redacción, Gilberto Bosque Saldívar se opuso con vehemencia y argumentó: sería indecoroso cambiar el libro porque pondría en tela de juicio la actuación de la Asamblea mandando destruir un libro que ya tiene carácter de oficial. Don Gilberto Bosque Saldívar posteriormente habría de ser un férreo crítico de los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pues consideraba que se habían extraviado de los ideales de la revolución. Fue diputado federal en 2 ocasiones, impulsor de la reforma al artículo 3º, contestó también el primer informe de labores del presidente Lázaro Cárdenas. Don Gilberto Bosque Saldívar supo oponerse a los abusos del poder. Don Gilberto, por ejemplo, se opuso a los más grandes villanos de su tiempo, a los villanos que concentraban poder en su autoritarismo en Puebla, como Maximino Ávila Camacho, a los villanos nacionales más grandes como Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, pero también a los villanos más grandes del totalitarismo a nivel mundial como Adolfo Hitler. Arriesgó la vida en varias ocasiones defendiendo sus principios. En 1937 fue precandidato a gobernador por Puebla dentro del Partido Nacional Revolucionario. Se enfrentó en un proceso interno contra Maximino Ávila Camacho, dentro de un proceso desaseado donde, como se podrán imaginar, hubieron muertos y heridos. Multitudinarias manifestaciones postelectorales reclamaban un fraude. Posteriormente, Lázaro Cárdenas lo comisiona como cónsul general de México en Francia y ahí alcanza una fama mundial como defensor de los derechos humanos. Gilberto Bosque Saldívar decide proteger a nuestros connacionales, pero amplía la cobertura de los derechos y la defensa de la vida a los españoles republicanos que huían del franquismo, a los judíos, italianos, libaneses y franceses, así como a cualquier persona cuya integridad estuviera en peligro. Otorgó más de 40,000 visas y cuando México rompe relaciones con el gobierno de Vichy, inmediatamente después la Gestapo se presenta ante el consulado mexicano para tomar las instalaciones y hacer prisioneros tanto a don Gilberto Bosque Saldívar, su esposa, sus 3 hijos y 43 colaboradores del consulado. Todos ellos estuvieron prisioneros más de 1 año en Alemania. Dentro de su carrera diplomática fue posteriormente embajador en Portugal, embajador en Suecia y Finlandia, donde organiza la primera exposición de arte prehispánico fuera del territorio mexicano, denominada 4,000 años de arte mexicano, y posteriormente embajador en Cuba durante la revolución de Fidel Castro. Hombre de acción y al mismo tiempo reflexión, honesto, implacable y fiel a sus convicciones, padeció las consecuencias de la congruencia, humanista reconocido mundialmente. Hay calles que llevan su nombre en Viena, calles que llevan su nombre en Israel y escuelas que también se denominan Gilberto Bosque Saldívar en Alemania. En cuanto a la política exterior, defendió las causas justas y nunca se amparó en la comodidad de la doctrina Estrada para denunciar arbitrariedades. Hoy, sin duda alguna, como promovente, como poblano,
y como legislador estamos de manteles largos para rendir homenaje a un humanista de talla mundial. Muchísimas gracias y enhorabuena.